Pero bueno, mencionan que algunos días pasaron desde ese día, y no cambió realmente el que tuviera un juego familiar por la noche. En ese momento alguien se sorprende, y llama a la protagonista, porque él, solo 5 minutos. La protagonista dice que no a Janet, porque tiene que dormirse y levantarse temprano para hacer una buena niña. La protagonista también exclama a los cielos, mientras llama a Mikhail, pidiéndole que mire qué despeinado está su cabello. Esta le dice que le peinará, y ante esto Mary está en silencio, y le hace saber a la señorita que es presuntuoso de su parte el decir eso. Ante ello poniendo un pero, y la protagonista le pregunta que qué sucede, y Mary le pregunta si no se está sobreexigiendo. Esta misma dice que ella ha estado trabajando desde la mañana hasta la noche sin descanso, aun cuando el jefe retrasó su entrada al trabajo. Pero la protagonista dice 2 veces que está bien, y está en buena forma y no es para nada complicado, y esta dice que lo hace porque le gusta. Pero Mary llama a la señorita, porque sabe que se preocupa mucho por Janet y Mikhail, pero si sigue así su salud se verá afectada. La protagonista dice que está realmente bien, y Mary dice que no está bien, y de ahora en adelante las mucamas y ella, pero la protagonista se sorprende, y dice que ok, y esta se encuentra sentada, pensando que si no está trabajando le recuerda a eso, le recuerda que los niños se olvidarán de ella algún día. Esta piensa que no se conoce ni ella misma, porque eso no tiene nada de malo, o preguntándose si es por algo que ya ha pasado. Esta se ve triste, porque cuando era maestra de kinder conocía a los niños al trabajar algunos años con ellos, y luego se separaba, y debía ser molesta para ellos, ya que al graduarse le olvidaban. Pero esta se pregunta que por qué, mientras vemos que ambos pequeños corren hacia la protagonista, y le preguntan a esta misma que qué hace, y les pide que jueguen, porque cuando ella piensa que Janet y Mikhail le olvidarán, esta se pregunta que por qué le duele tanto el corazón, y esto mientras llora. Pero Mary le pide a Janet y a Mikhail que vayan, porque ella jugará con ellos. Janet dice que no, y quiere jugar con Lyra y Mikhail le pide a Lyra que mire eso mientras sonríe, y la protagonista le dice que no a Mary. Pero la protagonista le pregunta a Mikhail que qué le quiere mostrar. Este pequeño solo se ríe, pidiendo que mire, porque él los coleccionó todos. La protagonista se sorprende, y le dice a Mikhail que son bastantes y él es increíble, y Mikhail dice que trabajó duro, y Janet le pregunta a la protagonista si ve, porque eso es increíble, y Mikhail y ella los coleccionarán todos prontos. Y la protagonista dice que bueno, y ya que coleccionaron todas esas estampas, como les prometió debe cumplir su deseo. Esta pregunta si no es así, y esta piensa que no cree que quiera un regalo, y esta se pregunta que qué será, si ir de picnic, o comer demasiados dulces una vez al día. Pero Mikhail está pensando, y la protagonista le pregunta que qué decidió, y este dice que quiere un beso justo ahí. La protagonista piensa que coleccionar estampas es duro, y lo que él quiere que haga a cambio es solo un beso. Esta se ve bastante feliz, y Mary también lo está, viendo nosotros que la protagonista le da un beso, y le pregunta que qué tal, porque se cumplió su deseo. Mikhail dice que sí, y por cierto, este dice que si son más cree que serían mejor, y aquí vemos el shock de ternura que tuvo la protagonista. Esta llama a Mikhail, porque él también es demasiado lindo, y Mikhail se sorprende, porque es frustrante. Pero en ese momento vemos a Janet, quien dice que ganar. Esta pregunta que por qué ella solo besa a Mikhail, porque ella también quiere. Esta se ve enojada, y la protagonista se desconcerta, pero esta llama a su querida Janet, y le pregunta si le preocupa que no le dé besos, y la protagonista empieza a correr, pidiéndole que vaya ahí, porque le dará besos en la mejilla, y Mikhail llama a la protagonista, pidiendo que le deje darle más besos en la mejilla. Pero Janet empieza a correr, y la protagonista menciona que ok, y en realidad su felicidad son esos niños, porque incluso si esos niños amaran a otra persona como su madre, incluso si se olvidaran de ella nunca los olvidará, así que hasta no tener fuerza, les dará a todos su amor para no arrepentirse después. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, y preguntan si es una carta de Sherwood otra vez, y Mary dice que no se rinden, y aunque escuchara cosas malas de su familia, en serio, le pregunta si no conocen la dignidad. La protagonista se ve muy seria, y piensa que al principio era 1 o 2 cartas por semanas, y ahora son casi 3 al día y hay carta de su madrastra, de Nomen incluso, Adolf. Esta se pregunta si no es cierto,
pensando que está claro que es formalmente, para tratar de aumentar el prestigio del gran duque de todas formas. Pero Mary se sorprende, y dice que lo siente, porque aún siguen siendo su familia, y dejará de enojarse y preocuparse tanto. Pero la protagonista sonríe y le dice que no, porque concuerda con ella, y esto mientras echa todas las cartas al zafacón, y la protagonista dice que ese día los niños quieren salir a caminar a las calles, y hará los preparativos para ello. Esta le pregunta a Mary si le ayudará, y Mary dice que por supuesto. Pasando nosotros más a la tardecita, donde vemos este gran algodón de azúcar, y la protagonista llama a Janet y a Mikhail, y les pregunta si disfrutaron la visita al mercado. Ambos pequeños dicen que sí, y Mikhail pide regresar la próxima vez. La protagonista dice que claro, la próxima vez. Pero en ese momento alguien grita que no puede hacer eso ahí, y la protagonista se pregunta si habrá algún tipo de problema en la puerta principal, porque será mejor que se vayan. Pero en ese momento le piden a la condesa que por favor regrese, y se escuche una voz, que dice que por favor solo por esa vez, y la protagonista piensa que esa voz es, pidiendo a esta mujer que le dejen ver a Lyra, solo por esa vez, y esto mientras llora. Pero en ese momento, la protagonista se pregunta que por qué ha ido su madrastra hasta la mansión, y vemos el hermano de la protagonista le grita que mire, porque quiere ver a su hermana, y pregunta que cuál es el problema. La protagonista se pregunta si también está con Adolfo, pero este soldado dice que las órdenes del gran duque eran dar prioridad a la seguridad, y no permitir el paso a invitados no deseados, y la señora Sherwood y el joven maestro no toleran ese tipo de comportamiento. Pero el chico le pregunta que qué dice, y le pide que oiga, porque es grosero con ellos, y le pregunta que qué hará, pero en ese instante la madrastra le grita a Adolfo, y la protagonista piensa que debería entrar antes de que noten su presencia. Pero en ese momento la madrastra se desconcerta y ésta llama a Lyra temblorosamente, y la protagonista se impacta. Pero en ese momento alguien grita al guardia, es la protagonista, porque hay mucho ruido frente a la mansión, así que por favor pide que se deshaga de esas personas. El guardia empieza a correr, y dice que sí, lo hará enseguida. Pero en ese instante le gritan a la protagonista, y esto la impacta. También vemos como un pie pisa la reja, es Adolfo que ha brincado por encima de la puerta. Aquí la madrastra le grita a Adolfo, pero este corre bastante rápido, y el guardia le pregunta que a dónde cree que va a ese Sherwood. Pero en ese momento vemos que Adolfo agarra a la protagonista, pasando por el lado del guardia, y este llama a Lyra, no, llama a su hermana, y él se nota algo afligido, y le pide a su hermana que le diga. Este se ve algo triste, preguntándole si de verdad no piensa volver. Este le pregunta a la protagonista si tanto le odia, y la protagonista piensa en Adolfo, y se pregunta que por qué él está haciendo eso, pensando que él le odiaba, y siempre le molestaba cuando estaba en la mansión, porque incluso se reía como si fuera algo divertido. Ante ello poniendo un pero, preguntándose que por qué ahora, pero en ese momento Janet grita, porque está intentando llevarse a Lyra de nuevo, esta grita que Lyra es su doncella, y le pide al tonto que no la toque. La protagonista piensa en Janet, y suspira porque es verdad, y Janet los detuvo en el banquete. Pero Adolfo dice que sí varias veces, porque es ruidosa, y este le pregunta que qué sabe una niña como ella, porque no sabe nada. Adolfo temblorosamente dice, que por su, este empieza a llorar y deja salir sus mocos, y aquí lo vemos diciendo a su hermana que se equivocó, y las cosas en las que ponía sus pies todos los días, los insectos que dejaba ir como si empieza la habitación de su hermana, y las cosas que comió, las galletas, él rompió el jarrón, y le mintió a su hermana y la llamó fea. Adolfo sigue llorando, porque todo es su culpa, y este le pide que por favor regrese. Pero en ese momento llega Mary, que le pide a la señorita que por favor lo ignore y vuelva. La protagonista está en silencio, y ésta se marcha, y el guardia le pide a Adolfo que por favor regrese, y le grita que si no regresa ahora mismo llamará a más seguridad. Adolfo está llorando, y le dice a su hermana que lo lamenta y todo es su culpa, y este le pide que lo perdone y que regrese, y mientras lo echan, este le grita a su hermana Lyra. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista piensa que eso es extraño, mencionando que seguramente Lyra es hija de una buena familia del conde de Sherwood,
y ya que se ve bonita deben querer usarla de una manera que beneficie a la familia, y probablemente por eso trató de obligarla a regresar durante el banquete. Pero la expresión de Adolfo es, porque si piensa que se trata de una actuación, Adolfo aún es muy joven, y no cree que sea orden de la familia que se comportara así. La protagonista se queda viendo todas las cartas que había botado, y ésta decide abrir una. En ese momento ella se desconcerta, y ésta exclama adiós, preguntándose que cuántas copias hay de todas esas, porque roció perfume en cada una, y la protagonista piensa que no lo sabía porque no miró de cerca, pero el sellado fue cuidadosamente colocado, y el sobre de papelería, y el concepto de pintura decorativa, incluso hizo coincidir el color de la tinta, y ésta piensa que es porque sí, y si lo hubiera hecho habría escrito una línea de palabras pretenciosas. Ella se queda en silencio mientras ve, porque en la carta extendida, hay contrariamente a las expectativas, y estuvo lleno de palabras de arrepentimiento y disculpas. Es decir, que no es bueno para ti, que lo siento mucho, etc., y bla 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 bla. La protagonista dice que eso y suspira, y piensa que no sabe qué decir, preguntándose si hay alguna otra razón para hacer eso, porque pensó que sabía todo de ese mundo, porque ella era el autor original, pero sigue dándose cuenta de que todo lo que sabe, en realidad no es todo. En ese momento llaman a la señorita Laira, y le dicen que el duque le está llamando. Aquí pasamos a otro lado, donde le piden a la protagonista que se sienta cómoda. Esta piensa escuchar que acaba de regresar, pero se pregunta que para qué le llama ahora, en lugar de tomar un descanso, y el duque dice, que dado que ha transcurrido más de la mitad del periodo del contrato existente, este le pide a la protagonista que renueven el contrato. La protagonista se pregunta que cómo que renovación, que si ahora, de repente, y el duque dice que agregó 3 años al contrato existente de 6 meses, más el salario, que será 5 veces más que antes. La protagonista se ve algo aterrada, pero ésta se sorprende, y pregunta que cómo que 5 veces más, y el duque dice que el salario de 3 años debe pagarse por adelantado, al mismo tiempo que el contrato, y este le pregunta que qué tal, y la protagonista dice que eso es. El duque pregunta que cómo que eso, y la protagonista piensa, que si se aumenta en 5 veces al monto actual, y se paga por adelantado a 3 años, se multiplica por 12 por 3. Y la protagonista suspira y piensa que tiene que calmarse. Y ésta pone un pero, y le pregunta a Nocturne que por qué le hace una oferta tan grande, y este dice que lo hace porque le gusta su método de crianza, y además, sería mejor para las emociones de los niños que una persona se hiciera cargo de ellos durante mucho tiempo, a que el cuidador cambiara a menudo. Y la protagonista se pregunta si por eso le va a subir el sueldo así, y ésta piensa que no, porque cuando se es sirvienta, si se llega a equivocar le tratarán mal, y su propuesta es demasiado buena para ella. Ante esto poniendo un pero, pensando que no, y la protagonista aparecerá 9 meses, y no puede quedarse solo por los niños y Nocturne. El duque está en silencio mientras la protagonista piensa, y esta misma se ve extraña, y llama a su Alteza, y dice que lo siente, pero no puede aceptar ese contrato.